¿Por qué no se llama Virtua Fighter 6? Muchos esperaban ver un 6 acompañando al título, pero lo que Sega reveló en el pasado Summer Game Fest 2026 resultó ser algo mucho más disruptivo. Si te preguntas por qué la compañía decidió jubilar su numeración tradicional tras 30 años de historia, la respuesta no es un simple capricho de marketing. Es una reestructuración total del ADN de Virtua Fighter. Sega ha entendido que para que esta leyenda sobreviva en 2027 debía dejar de ser solo una secuela técnica. Han abandonado el número para abrazar una encrucijada donde la narrativa madura y oscura, al más puro estilo Watchmen, tomara el control del ring por primera vez. ¿Qué tal, apasionados del gaming y las grandes historias? Estás en Right Speed, el rincón donde el legado de lo retro se fusiona con la ambición de los nuevos remakes. Hoy vamos a descubrir qué se oculta realmente detrás de Crossroads y si este movimiento será la salvación o el fin de la esencia purista de Sega. Es un análisis increíble que teníamos pendiente, así que sin más preámbulos, acompáñenme. El peso de un legado congelado en el tiempo. Para dimensionar este regreso, primero debemos mirar el abismo que dejamos atrás. No estamos hablando de cualquier juego. En 1993, Virtua Fighter no solo cambió a Sega, cambió la industria para siempre al ser el primer título de lucha íntegramente en 3D. Fue la obra maestra de Yu Suzuki la que obligó a competidores como Namco a crear a Tekken para intentar seguirle el ritmo. Durante años, esta saga fue el estándar de oro de la técnica y el realismo, pero tras el lanzamiento de la quinta entrega en 2006, algo se rompió. Mientras sagas como Street Fighter o Mortal Kombat se reinventaban una y otra vez, el trono de Sega permaneció vacío durante casi 2 décadas. Virtua Fighter pasó de ser el rey de los arcades a convertirse en una reliquia conservada apenas en versiones definitivas o como minijuego dentro de la saga Yakuza. Esta ausencia prolongada no solo alimentó la nostalgia, sino que creó una brecha generacional peligrosa. Hoy los maestros que dominaban cada frame de animación tienen otras prioridades, y los nuevos jugadores ven a la franquicia como un muro impenetrable de complejidad. Sega finalmente ha entendido que no podía simplemente lanzar una sexta parte para un público que en su gran mayoría ya ni siquiera sabe cómo jugar Virtua Fighter. El peso de su propio pasado era tan grande que la única forma de avanzar era precisamente rompiendo con la tradición. La simbología detrás de Crossroads. El productor Justin Scarponi ha sido enfático. Crossroads no es Virtua Fighter 6 porque no busca ser una continuación lineal. El nombre encrucijada representa el punto exacto donde la precisión técnica de los últimos 30 años choca con la necesidad de ser un producto de entretenimiento masivo. Al eliminar el número, Sega se libera de las expectativas de una secuela directa y se permite reconstruir sus mecánicas desde cero. Es un movimiento estratégico para indicar que este es un punto de entrada totalmente nuevo. No necesitas haber dominado los juegos anteriores para entender lo que viene en 2027. Este es un reinicio espiritual que busca transformar un nicho de expertos en un fenómeno global contemporáneo. La revolución del modo historia y el factor Watchmen. La revelación más impactante es que por primera vez el combate no será el único protagonista. Tradicionalmente, Virtua Fighter era un simulador de gimnasio. Entrabas, entrenabas y peleabas, sin más contexto.
Crossroad rompe esto inspirándose en la narrativa densa y el tono cínico de Watchmen. Sega busca dotar a Akira, Jackie o Pai de una humanidad cruda, situándolos en un mundo donde ser un luchador tiene consecuencias reales y oscuras. Este enfoque single player no es un añadido menor, es la herramienta para que el jugador se sienta conectado emocionalmente antes de saltar al competitivo. Están inyectando el ADN dramático de la serie Yakuza en la estructura de un juego de lucha, buscando que la historia sea tan adictiva como el combo más difícil de ejecutar. El camino hacia 2027, una nueva era para Sega. El cronograma ha sido una montaña rusa de emociones. Todo comenzó aquel 12 de diciembre de 2024, en los Game Awards, donde un breve avance encendió una llama que creíamos apagada. Tuvimos que esperar hasta el 5 de junio de 2026 en el Summer Game Fest para ver la escala real del proyecto y confirmar que el lanzamiento está fijado para 2027. Este tiempo adicional de desarrollo sugiere que Sega no está trabajando en un simple port mejorado, sino en un motor gráfico y de colisiones que aproveche al máximo la generación actual. Se trata de recuperar el trono de la vanguardia tecnológica que la saga ostentó en los 90, demostrando que, aunque el nombre haya cambiado, la ambición por la perfección sigue intacta. En síntesis, es fascinante ver cómo una franquicia que se definía por su rigidez técnica hoy se atreve a ser vulnerable y a contar una historia. Virtua Fighter Crossroad es la prueba de que incluso los gigantes más orgullosos deben evolucionar para no quedar olvidados en las vitrinas de la nostalgia. Sega no nos está entregando solo un juego nuevo, nos está invitando a una encrucijada donde el pasado y el futuro se encuentran para decidir el destino de los juegos de lucha. Pero al final, la última palabra la tienen ustedes. ¿Creen que este enfoque cinematográfico y oscuro es lo que Virtua Fighter necesitaba para volver a la cima? ¿O temen que se pierda la pureza técnica que lo hacía único? Los espero en los comentarios para debatir sobre este renacimiento. Y si te apasiona descubrir cómo los grandes de la industria están rescatando joyas del pasado, no te puedes perder nuestro vídeo más reciente, donde analizamos cómo SNK acaba de terminar un juego de 1996. Se los dejaré aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Es una historia de rescate histórico que todo fan de lo retro debe conocer. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Brightspeed. Belay that order. Gente, les habla Brightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.